Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. A comienzos del siglo XX, una nueva ley prohibió en todo Estados Unidos la fabricación, importación, transporte y venta de alcohol, dando inicio a la ley seca, la era de la prohibición, una que, de acuerdo con la mayor parte de los datos disponibles, fue un completo fracaso con respecto a lo que buscaba. En plena prohibición, un polémico estudio sobre el consumo de alcohol describió un curioso patrón entre la longevidad y el consumo moderado de alcohol, lo que lentamente pareció indicar que tomar un poco de alcohol podría ser saludable. Con el paso del tiempo, comenzó a quedar claro que el análisis era extremadamente complejo y las conclusiones, tal vez, demasiado optimistas. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lacienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco, como siempre, el apoyo de mis muy queridos patrons: Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Hernán y Lucas Castillo, el profesor Gonzalo Cepeda, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco de la Fuente, la familia Flores Noguer, Christian Fraiser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Michelle Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, el EC Podcast, José Luis Ulloa, Amanda Larraín, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda y Mauricio Silva. De acuerdo con la historia bíblica, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso luego de desobedecer a Dios, que les había prohibido comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Si bien es tradicional que en la cultura occidental se presente a la manzana como el fruto de ese árbol, esto es probablemente debido a un error o interpretación antojadiza del pasaje bíblico, que en latín se refiere al árbol como ligno autem scientia boni et mali. Pero como la palabra mali puede tener dos interpretaciones, mal y manzana, esto explicaría que esa fruta sea la que asociamos con el árbol del conocimiento del bien y el mal. Tan arraigada estaba esa idea que la prominencia laringeal, esa protrusión en el cuello humano y que es visible típicamente en los hombres y con mucho menos frecuencia en las mujeres, sea llamada la manzana de Adán, un término que apareció por primera vez en algunos textos de anatomía en 1600 y que sería la evidencia anatómica de la desobediencia humana y la incapacidad de aceptar que algo está prohibido. Y a lo largo de la historia de la humanidad, nuestra relación con las cosas prohibidas siempre ha sido compleja. Como dijo Mark Twain, hay un encanto en lo prohibido que lo hace indescriptiblemente deseable. Demuestra un botón. Durante casi un siglo, un movimiento de profundas raíces religiosas, conocido como Movimiento por la Temperancia, estuvo presionando en todo Estados Unidos para que se prohibiera el consumo de alcohol. Y tenían buenas razones para eso. Hacia el año 1830, el estadounidense promedio mayor de 15 años consumía casi 26 litros de alcohol puro al año, 3 veces más de lo que bebemos hoy, y el abuso del alcohol, principalmente por parte de los hombres, estaba causando estragos en la vida de muchos, particularmente en una época en que las mujeres tenían pocos derechos legales y dependían casi completamente de sus maridos para su sustento y apoyo. El primer movimiento serio contra el alcohol en Estados Unidos surgió en las décadas de 1830 y 1840. Muchos abolicionistas que luchaban para librar al país de la esclavitud llegaron a ver a la bebida como un mal igualmente grande que debía ser erradicado. El movimiento por la temperancia, arraigado en las iglesias protestantes de Estados Unidos, primero instó a la moderación en el consumo de alcohol.
Luego alentó a los bebedores a ayudarse mutuamente a resistir la tentación y, en última instancia, exigió que los gobiernos locales, estatales y nacionales prohibieran el alcohol por completo. Y tuvieron éxito. El 16 de enero de 1919 se aprobó en Estados Unidos la 18ª enmienda a la Constitución, que definió por una parte el concepto de licor embriagador y por otro lado estableció la ley seca en todo el país, con una prohibición total a la fabricación, venta o transporte de licores embriagantes dentro de Estados Unidos, así como la importación de estos. Pero aparentemente, no todo funcionó como debía. Para que se hagan una idea, cuando el alcalde de Berlín, Gustav Böss, visitó la ciudad de Nueva York en el otoño de 1929, una de las preguntas que tenía para su anfitrión, el alcalde de Nueva York, James Walker, era ¿cuándo entraría en vigor la prohibición? Pero a esa altura, la ley seca llevaba en vigor casi una década, y esta anécdota permite tener una idea de lo mal que estaba funcionando la prohibición. Básicamente, todo el mundo siguió bebiendo. Muchos habían predicho que la prohibición no iba a funcionar sobre la base de los antecedentes históricos. Por ejemplo, cuando una ciudad de Massachusetts prohibió la venta de alcohol en 1844, el dueño de una taberna local comenzó a cobrar a los clientes por ver a un cerdo. Y claro, si pagabas la entrada a este poco llamativo espectáculo, la casa ofrecía bebidas gratis, por lo que cumplía con la ley, no estaba vendiendo alcohol, estaba cobrando por ver a un cerdo. Por otro lado, cuando el estado de Maine aprobó una estricta ley seca en 1851, el resultado no fue la abstinencia, sino que el resentimiento entre la clase trabajadora de la ciudad y la población inmigrante irlandesa, lo que terminó con un enfrentamiento mortal en Portland en 1855, y de la mano con eso, la ley fue derogada. La gran diferencia de estos intentos con la prohibición de 1920 es que esta vez se implementó a escala nacional y como parte de la Constitución. Lo que siguió fue una letanía de consecuencias no deseadas. Esto no debería haber sido una sorpresa, teniendo en cuenta lo experimental de la medida. De hecho, el presidente estadounidense Herbert Hoover se refirió a la prohibición como un gran experimento social y económico, noble en motivos y de largo alcance en propósito. Por eso muchos conocen a la prohibición como el noble experimento. Los partidarios de la prohibición se sorprendieron inicialmente por lo que no sucedió durante la era seca. Cuando la ley entró en vigor en 1920, esperaban que las ventas de ropa y artículos para el hogar se dispararan. Los desarrolladores de bienes raíces y los propietarios esperaban que los alquileres aumentaran a medida que los bares cerraban y los vecindarios mejoraran. Las compañías que producían bebidas no alcohólicas esperaban un crecimiento en sus ventas y los productores de teatro esperaban que las multitudes sobrias se lanzaran a los teatros buscando entretenerse sin alcohol. Pero nada de eso sucedió. En cambio, las consecuencias no deseadas demostraron ser una disminución en las industrias del entretenimiento en todos los ámbitos. Los restaurantes quebraron, ya que no podían obtener ganancias sin las ventas legales de licores. Los ingresos del teatro disminuyeron en lugar de aumentar, y pocos de los otros beneficios económicos que se habían pronosticado se cumplieron. En general, los efectos económicos iniciales de la prohibición fueron en gran medida negativos. El cierre de cervecerías, destilerías y bares llevó a la eliminación de miles de puestos de trabajo, y a su vez se eliminaron miles de puestos de trabajo para más fabricantes de barriles, camioneros, camareros y otros oficios relacionados. Las consecuencias económicas no deseadas de la prohibición no se detuvieron allí. Uno de los efectos más profundos de la prohibición fue en los ingresos fiscales del gobierno. Antes de la prohibición, muchos estados dependían en gran medida de los impuestos especiales a las ventas de licor para financiar sus presupuestos. En Nueva York, por ejemplo, casi el 75% de los ingresos del estado provenían de impuestos sobre el licor. Con la prohibición en vigencia, estos ingresos se perdieron inmediatamente. A nivel nacional, la prohibición le costó al gobierno federal un total de $11.000 millones en ingresos fiscales, mientras que costó más de 300 millones hacerla cumplir. La consecuencia más duradera fue que muchos estados y gobiernos federales dependían de los ingresos del impuesto sobre la renta para financiar su presupuesto en el futuro. Por otro lado, si bien la 18ª enmienda prohibió la fabricación,
venta y transporte de bebidas embriagantes, no prohibió literalmente la posesión o el consumo de alcohol en los Estados Unidos. La ley Volstead, una ley federal que preveía la aplicación de la prohibición, también dejó suficientes lagunas y algunas peculiaridades que abrieron la puerta a innumerables estrategias para evadir la ley seca. Por ejemplo, una de las excepciones legales a la ley de prohibición fue que a los farmacéuticos se les permitía dispensar whisky con receta médica para tratar una gran cantidad de dolencias, que iban desde la ansiedad hasta la gripe, y los contrabandistas descubrieron rápidamente que la mejor manera de darle una fachada legal a su negocio era administrando una farmacia. Como resultado, el número de farmacéuticos registrados en el estado de Nueva York se triplicó durante la era de la prohibición. Por otro lado, debido a que a los estadounidenses también se les permitió obtener vino con fines religiosos, los feligreses de las iglesias y sinagogas crecieron en número, y las ciudades vieron un gran aumento en el número de rabinos autoproclamados, que podían así obtener vino para sus congregaciones. Además, la ley no era clara con respecto a la fabricación artesanal de alcohol, y la industria de la uva estadounidense comenzó a vender concentrado de jugo con advertencias de no dejarlos reposar demasiado tiempo, o de lo contrario, podrían fermentar y convertirse en vino, una advertencia que en la práctica era un instructivo para fabricar vino artesanal. Los alambiques caseros para destilar alcohol eran técnicamente ilegales, pero los estadounidenses descubrieron que podían comprarlos en muchas ferreterías, mientras que las instrucciones para destilar alcohol se podían encontrar en las bibliotecas públicas y en folletos emitidos anteriormente por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. La ley, que estaba destinada a evitar que los estadounidenses consiguieran alcohol, estaba convirtiendo a muchos de ellos en expertos sobre cómo fabricarlo, y a medida que el comercio de alcohol ilegal se hizo más lucrativo, la calidad del alcohol en el mercado negro disminuyó. En promedio, 1.000 estadounidenses murieron cada año durante la prohibición debido a los efectos de beber alcohol de mala calidad. Los efectos de la prohibición en la aplicación de la ley también fueron negativos. Las sumas de dinero que se intercambiaron durante la era seca demostraron ser una influencia corruptora en la Oficina Federal de la Prohibición, así como también en los entes reguladores estatales y locales. Tanto los agentes de policía como los agentes de la prohibición se vieron tentados con frecuencia por lucrativos sobornos o la oportunidad de recurrir al contrabando. Muchos se mantuvieron honestos, pero los que sucumbieron a la tentación generaron el estereotipo del agente corrupto, lo que socavó la confianza pública en la aplicación de la ley durante toda la era de la prohibición. El crecimiento del comercio ilegal del alcohol en la época de la ley seca convirtió en criminales a millones de estadounidenses. A medida que avanzaba la década, los tribunales y las cárceles se vieron desbordados y el sistema legal no dio abasto. Muchos acusados en casos de la prohibición esperaron más de un año para ser llevados a juicio, y a medida que aumentaba la acumulación de casos, el sistema judicial recurrió al acuerdo de culpabilidad para resolver cientos de casos de una vez. La mayor consecuencia no intencionada de la prohibición, sin embargo, fue la más clara de ver. Durante más de una década, la ley, que estaba destinada a fomentar la temperancia, fomentó la embriaguez y el exceso. La solución ideada por los Estados Unidos para abordar el problema del abuso del alcohol empeoró aún más el problema, y si bien las estadísticas del periodo son notoriamente poco confiables, está muy claro que en muchas partes de los Estados Unidos más personas bebían y la gente bebía más durante la ley seca que antes de ella. Hoy está claro que la prohibición no logró lo que se propuso hacer y que sus consecuencias no deseadas fueron mucho más amplias que sus pocos beneficios. Finalmente, el 5 de diciembre de 1933, 13 años después de ser promulgada, la 18ª enmienda fue eliminada por la 21ª enmienda, la única vez en la historia de Estados Unidos en que una enmienda constitucional es eliminada por otra. Antes de eso, en 1924 y en plena prohibición, un biólogo experto en estadística publicó un estudio que tuvo importantes consecuencias sobre nuestra forma de vincularnos con el alcohol, y en particular con uno de los aspectos más mencionados cuando se habla de su relación con la salud: los supuestos beneficios del consumo moderado de alcohol. Raymond Pearl nació en 1879 y
Y si bien el plan de su familia era que estudiara griego y latín, finalmente se sintió atraído por la biología y estudió en la Universidad de Dartmouth, graduándose como biólogo, y más tarde hizo un doctorado en zoología en la Universidad de Michigan. En 1906 se fue a Londres y ahí comenzó a trabajar con un matemático y bioestadístico llamado Carl Pearson, y fue en ese momento que se interesó por la bioestadística, que no es otra cosa que la aplicación de herramientas matemáticas y estadísticas a problemas biológicos. Luego de volver a Estados Unidos y trabajar en varios lugares, finalmente en 1918 se instaló en la Universidad Johns Hopkins como profesor de biometría y estadísticas vitales, cargo que ocupó hasta su muerte en 1940. Durante ese periodo de tiempo, Pearl estudió la relación entre cosas como la tuberculosis y el cáncer, la predisposición genética a la hipertensión o el vínculo entre la longevidad y el consumo de tabaco y alcohol. En este punto, vale la pena mencionar que además de sus intereses académicos, Raymond Pearl era un bohemio de primera línea, que no solo tocaba casi cualquier instrumento de viento, sino que además formaba parte de un grupo muy especial conocido como el Club del Sábado por la Noche. Tal como su nombre lo sugiere, los miembros de este club se reunían los sábados por la noche a tocar música, comer y, en plena prohibición, beber grandes cantidades de alcohol. En 1925, Raymond Pearl publicó su libro titulado Alcohol y longevidad, en donde presentaba datos que contrastaban la mortalidad por cualquier causa con el consumo de alcohol. Usando datos de la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos, Pearl concluyó que la mortalidad por todas las causas era más baja en quienes consumían alcohol de manera moderada, en contraste con quienes no bebían alcohol, y que la mortalidad de estos dos grupos era más baja que aquellos que bebían mucho alcohol. Esta curva, que tiene una forma parecida a una J o al logo de la compañía deportiva Nike, y que mostraba que la mortalidad más baja correspondía a quienes consumían alcohol de manera moderada, causó gran conmoción, entre otras cosas porque fue publicada en plena prohibición. El libro, como era de esperar, fue dedicado a sus amigos del Club del Sábado por la Noche. Raymond Pearl murió a los 61 años debido a una enfermedad cardiovascular no diagnosticada, la que probablemente fue exacerbada por su estilo de vida y gusto por la parranda. Su estudio sobre el consumo de alcohol y la longevidad tuvo un enorme impacto, y a medida que pasaron las décadas, más estudios parecían confirmar sus observaciones. Consumir un poco de alcohol puede ser bueno para la salud e incluso mejor que ser abstemios. Las descripciones detalladas de esta relación inesperada entre el alcohol y la mortalidad comenzaron a aparecer con fuerza a fines de la década de 1970. Los autores de un estudio en 1977 declararon que hubo una fuerte asociación negativa entre el consumo moderado de alcohol y la mortalidad, y los primeros estudios más ampliamente reconocidos fueron publicados en 1981. En el primero de ellos, Michael Marmot y sus colegas en el Reino Unido describieron una curva en forma de U para la relación entre el consumo de alcohol y la mortalidad, luego de seguir por 10 años a 1.422 funcionarios del Estado. Por otro lado, Arthur Klatsky y Gary Friedman en los Estados Unidos describieron una curva en forma de J para la relación entre el consumo de alcohol y la longevidad, luego de seguir durante 10 años a 2.015 personas que formaban parte de un sistema de salud privado. Desde entonces, múltiples estudios en diferentes países y poblaciones han confirmado consistentemente la relación en forma de J. Hay demasiados estudios al respecto como para mencionarlos todos, pero la curva en forma de J identificada por Klatsky y Marmot se ha encontrado consistentemente en poblaciones tan diversas como funcionarios del Estado británico, médicos en los Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón, enfermeras estadounidenses, trabajadores de la construcción alemanes, una población urbana en Dinamarca y poblaciones en Rusia, China, Japón, Escocia, Francia, Italia, Polonia y Australia. La metodología habitual para obtener datos para construir estas curvas es el seguimiento de un grupo de sujetos cuyo patrón de consumo de alcohol se ha registrado al inicio del estudio, para luego comprobar su mortalidad en el seguimiento años más tarde. En uno de estos estudios se siguió a 89.299 hombres estadounidenses, todos médicos. Hubo 3.216 muertes durante 5 años y medio, y todos los participantes estaban libres de infarto al miocardio, accidente cerebrovascular, cáncer o enfermedad hepática conocidos al inicio del estudio. El patrón de la curva tipo J confirmó nuevamente las observaciones anteriores,
de que una ingesta baja a moderada de alcohol se asocia con una menor mortalidad por todas las causas. ¿Cómo se determina el consumo de alcohol? Bueno, de acuerdo con lo que los propios participantes declararon. Muchos creen que la curva en forma de J es demasiado buena para ser verdad. ¿Cómo podría una ingesta baja o moderada de alcohol ser buena para la salud cuando todos estamos de acuerdo de que demasiado alcohol es evidentemente malo? Ya en 1926, el propio Raymond Pearl identificó las limitaciones de sus propias observaciones y todas las demás en este campo. El problema con toda esta evidencia indirecta sobre el alcohol y la mortalidad es que, por su carácter inherente, no se puede probar nada. No importa cuánto se multiplique en cantidad, simplemente sugiere o implica lo que puede ser así, escribió Pearl. En décadas más recientes, el vino, y en particular el vino tinto, desarrolló una reputación de tener beneficios para la salud después de que las noticias destacaran su alta concentración de un antioxidante protector llamado resveratrol, que también se encuentra en los arándanos y otras frutas. La historia del vino tinto es particularmente interesante, pues su consumo se ha asociado con una de las posibles explicaciones para un fenómeno conocido como la paradoja francesa. Este fenómeno, descrito primero en 1991 por el científico de la Universidad de Burdeos, Serge Jarreau, se vincula con el hecho aparentemente paradójico de que los franceses tienen una incidencia relativamente baja de enfermedades cardiovasculares, a pesar de tener una dieta rica en grasas saturadas. Como en todos los estudios de esta naturaleza, es complejo intentar asociar una explicación con el fenómeno, pero entre las posibles causas, además del mayor consumo per cápita de vino comparado con Estados Unidos, está el hecho de que la dieta francesa es rica en grasas de origen vegetal o leche, incluyendo el queso y el yogurt, la alta cantidad de pescado en la dieta, la ingesta de porciones de comida más pequeñas, un menor consumo de azúcar y de snacks entre comida, y la escasa presencia de alimentos que son muy consumidos en Estados Unidos, como bebidas azucaradas, comidas fritas y comidas ultraprocesadas, que forman parte importante de la dieta del país del norte. Entre todas estas explicaciones, la del vino tinto siempre se destacó, sobre todo por la presencia del famoso resveratrol, una molécula a la que se le atribuyeron parte importante de los supuestos beneficios del vino tinto, pero que en realidad está presente en concentraciones tan bajas que no parece plausible esta explicación. Sin embargo, la idea de que tomarse una copa de vino tinto al día podía tener impactos positivos en la salud cardiovascular y en la longevidad hizo que esta recomendación fuera escuchada por todos lados, incluyendo en algunos casos la consulta médica, y no fueron pocos los que comenzaron a beber vino tinto para tratar de disfrutar de sus potenciales beneficios a la salud. Después de todo, los abstemios viven menos que los que toman un poco de alcohol, o esa al menos era la conclusión de casi todos los gráficos publicados desde 1926. El gran problema es que es realmente difícil concluir algo tan complejo teniendo en cuenta que la vida y la dieta de las personas es extremadamente difícil de entender. Las personas que se abstienen completamente del alcohol son, por un lado, minoría, y aquellos que no son abstemios por razones religiosas tienen más probabilidades de serlo por presentar problemas de salud crónicos, tener una discapacidad o ser de bajos ingresos. Por otro lado, los bebedores moderados tienden a ser moderados en todos los sentidos. Suelen ser más ricos, son más propensos a hacer ejercicio y a comer una dieta saludable, y son menos propensos a tener sobrepeso, incluso tienen mejores dientes. Pero la hipótesis del consumo moderado de alcohol ha sido objeto de crecientes críticas en los últimos años. Por un lado, a medida de que el papel de la industria del alcohol financiando algunos estudios ha salido a la luz, y por otra parte porque evidencia reciente sugiere que incluso el consumo moderado de alcohol, incluido el vino tinto, puede contribuir al desarrollo de varios tipos de cáncer, incluyendo el de mama y esófago, además de contribuir a la alta presión arterial y a la aparición de un tipo de arritmia cardíaca grave llamada fibrilación auricular. El problema más grande es que resulta particularmente complejo aislar los factores que pueden contribuir a la longevidad y que concurren con el consumo de alcohol de manera moderada. ¿Cómo podría separarse el efecto del alcohol en la dieta de una persona de sus hábitos alimenticios? ¿O su estilo de vida, actividad física, salud mental, ingresos, tipo de trabajo o factores genéticos desconocidos? Por otro lado, la mayoría de los estudios que analizan la relación entre el consumo de alcohol y la longevidad han omitido un análisis que parece
particularmente crítico. Muchos de los que forman parte del grupo abstemio son bebedores que dejaron el alcohol por presentar graves problemas de salud y, por lo tanto, se trata de un grupo donde están sobrerepresentadas personas enfermas y con una expectativa de vida más baja, usualmente derivada del consumo excesivo de alcohol. Una mejor manera de tratar de entender estos análisis es aumentar de manera considerable el número de personas que se estudian, y para esto es posible realizar algunos análisis estadísticos de diferentes estudios que permitan compararlos entre ellos, generando así una suerte de mega estudio. Esta estrategia recibe el nombre de metaanálisis y puede ser muy práctico para intentar comprender lo que ocurre con cosas complejas, como la relación entre el consumo de alcohol y la mortalidad, usando datos publicados previamente. El 31 de marzo de este año, investigadores de Canadá y el Reino Unido publicaron uno de esos metaanálisis en el Journal de la American Medical Association. El estudio incluía en total a casi 5 millones de personas, cuyos datos de salud, mortalidad y consumo de alcohol fueron analizados. En particular, el estudio tuvo especial cuidado en considerar las razones por las que una persona era abstemia y los problemas de salud asociados. Este punto es particularmente crítico, ya que muchas personas sospechaban que ese grupo era el que contribuía con más ruido al análisis y que estaba plagado de personas con problemas de salud crónicos y, por lo tanto, con una mortalidad más alta que los bebedores moderados. De esta forma, el estudio fue particularmente riguroso en la selección del grupo abstemio, en el que se trató de eliminar a aquellos que dejaron de beber por razones de salud, y se puso énfasis en aquellas personas que no bebían por razones religiosas o por una decisión basada en el estilo de vida. Cuando se realizaron estos ajustes en el análisis estadístico, los supuestos efectos beneficiosos para la salud del consumo moderado de alcohol se reducen de tal manera que pasaron a ser estadísticamente irrelevantes. En enero de este año, el Estado de Canadá emitió nuevas pautas advirtiendo que no existe cantidad de alcohol saludable e instó a las personas a reducir el consumo de alcohol tanto como fuera posible. La nueva guía, emitida por el Centro Canadiense sobre el Uso de Sustancias y la Adicción, fue una clara desviación de sus directrices del año 2011, que recomendaba que las mujeres se limitaran a no más de 10 bebidas estándar a la semana y los hombres a no más de 15. Ahora, la agencia canadiense dice que consumir incluso 2 bebidas estándar a la semana está asociado con riesgos para la salud, y 7 o más bebidas semanales conllevan un alto nivel de riesgo. Las actuales recomendaciones en Estados Unidos no son tan estrictas y recomiendan que los hombres se limiten a 2 bebidas o menos al día y las mujeres a 1 o menos. Sin embargo, las pautas sobre el consumo de alcohol emitidas por numerosas organizaciones de salud ya han sido enmendadas para incluir la advertencia de que las personas no deben beber alcohol con el propósito expreso de mejorar su salud. Así de claro, nadie debe beber alcohol con la excusa de obtener los beneficios potenciales para la salud, y de hecho, algunas personas no deberían beber alcohol en absoluto. Esto, evidentemente, no quiere decir que todo el mundo tenga que dejar de beber alcohol o que debe eliminar la famosa copa de vino con la comida. Después de todo, lo hacemos porque lo disfrutamos. Lo importante de este estudio es tener claro que beber alcohol con moderación es siempre mejor que beber alcohol en exceso, y que lo ideal es limitar su consumo. Después de todo, el etanol es un cancerígeno reconocido, y que muy probablemente la excusa de beber una copa de vino tinto con la comida porque es bueno para la salud no se sostiene, pero seguro podemos estar de acuerdo en que alegra la vida y mejora la comida. Así hemos llegado al final de otro episodio de La Ciencia Pop. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido como siempre agradeciendo el apoyo de mis muy queridos patrons. La familia Yuri Martínez, Bernardo Polak, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Quegrolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Alberto Pozo, Cosca y Banya, Pilar Calderón, la familia Fuentes Chonfet, la familia T.S. Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Llenaro, Paula Lagos, Sandra Marras, la familia Mateluna Morán, David Saenger, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, la familia León Bosch,
Ricardo Evia, la familia Permonti Rivera, Sergio y Jorge Pincheira Arancibia, Sergio Yuri Espinosa, los Rojas Peredo, Felipe Palma, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Oyarzún, Ronda Butler y Bruno Gisling. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y que la ciencia los acompañe.